Yo empecé a interesarme por el mundo de los misterios, creo que como casi todos los que se dedican a estas temáticas, ¿no? Ya desde pequeño sentía curiosidad por todos esos temas que de alguna manera intentan responder a preguntas que son innatas en el ser humano desde los albores de la humanidad, ¿no? Sobre todo el saber qué había después de la muerte, o sea, era algo que me preocupaba mucho. Siempre he pensado que la muerte es un umbral por el que tenemos que pasar todos y que por lo tanto pues debemos de intentar, si no buscar una respuesta, por lo menos acercarnos, aproximarnos a esa realidad que nos vamos a encontrar una vez que pasemos esa puerta definitiva, ¿no? Yo pienso que el miedo es algo también innato en el ser humano, con lo cual sí siento miedo, o sea, he sentido en muchas ocasiones. De hecho, yo pienso que personas que aseguran no tener nunca miedo, hay investigadores incluso que dicen que pasan noches enteras en lugares especiales o marcados por lo paranormal y que nunca han sentido esa sensación de pánico, de temor, yo pienso que mienten, ¿no? Porque el miedo es natural, es un acto de defensa hacia lo desconocido y por lo tanto el miedo hacia lo que desconocemos es algo absolutamente lógico y natural. Y yo he sentido miedo en muchas ocasiones. Málaga Insólita es una especie más que de libro, o sea, yo lo defino como mapa de carreteras de lo insólito, o sea, es una ruta turística, pero un turismo poco convencional, o sea, un turismo de esa otra cara de la capital de la Costa del Sol, ¿no? Y de alguna manera se centra sobre todo en lo que es la memoria popular, o sea, no es el típico libro de misterios donde aparecen 30 o 40 grandes casos de un lugar determinado. Aquí hablamos de pequeños fragmentos de la memoria popular, 185 historias que de alguna manera conforman ese sello de identidad que es pues el misterio, las tradiciones, las leyendas de cada pueblo y que además están condenadas a desaparecer. O sea, ya no existe ese flujo de memoria oral entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, y yo creo que todo lo que no se ponga por escrito hoy día, de aquí a 15 o 20 años habrá desaparecido por completo. Por lo tanto, mi interés a la hora de escribir y de trabajar en Málaga Insólita ha sido no ya tanto por el misterio en sí, que también como amante del misterio que soy, sino por intentar rescatar una memoria popular que seguramente desaparecerá y que de aquí a 15 o 20 años solamente existirá en Málaga Insólita o en libros del mismo corte, del mismo parecido. El misterio últimamente está de moda en el sentido de que muchos medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional, se están tocando este tipo de materias. Yo creo que hace algunas décadas hubiera sido impensable que un programa de televisión, por ejemplo, durara más de una temporada y encontramos, por ejemplo, casos como Cuarto Milenio, que va por la quinta, programas de radio que de alguna manera están haciendo una gran labor de difusión, como Espacio en Blanco, como Luces en la Oscuridad, como La Rosa de los Vientos, Milenio 3. Yo pienso que eso está de alguna manera resucitando el misterio, un misterio que ha existido siempre, desde luego, que eso es ancestral como el ser humano, pero que gracias a estos medios de comunicación vuelve a estar de moda y eso yo creo que nos beneficia a los investigadores porque de alguna manera sirve para que la gente, sobre todo las personas que han podido vivir experiencias extrañas o que conocen historias de otras personas, se abran un poco más a los investigadores, o sea, manifiesten sus ideas, manifiesten sus experiencias y que el misterio no sea un tema tabú, que cada persona que ha vivido un fenómeno paranormal sepa que no le ha pasado solamente a esa persona, sino que hay muchas más, que hay miles de personas a lo largo y ancho del mundo que se han enfrentado al insólito. Es muy difícil el diferenciar a veces lo que es el misterio auténtico de lo que puede ser pues un engaño, pero claro, aquí hay que diferenciar lo que sería un fraude de lo que sería, por ejemplo, una mala interpretación de un suceso. O sea, hay personas que, por ejemplo, pueden mirar al cielo y ver un objeto que califican como un ovni, ovni entre comillas, o sea, un ovni es cualquier objeto que vuela y que nosotros, o sea, según nuestro punto de vista, no podemos identificar. Una persona que tenga pocos conocimientos de astronomía, por ejemplo, puede confundir cualquier objeto desde un avión hasta un satélite, hasta cualquier otro tipo de elemento pues natural con un ovni, con lo cual ahí no estaríamos hablando de fraude, estaríamos hablando de que no es un misterio, pero es una mala interpretación de un hecho concreto.
El proyecto de Málaga Insólita comienza en el año 2003, casi de casualidad, y bueno, en ese momento me doy cuenta de que prácticamente en cualquier lugar donde pongamos pie y comencemos a indagar un poquito nos encontramos con un misterio. Entonces me di cuenta de que seguramente en todos los pueblos de Málaga y de España entera existen misterios, existen cositas que de alguna manera merece la pena de ser recopiladas, ¿no? Empieza en el año 2003 y termina en el año 2007. Estamos hablando de 4 años muy intensos, 4 años en los que personalmente he disfrutado mucho, he aprendido como nunca y bueno, ha sido un trabajo difícil, titánico, porque ha supuesto pues muchísimos desplazamientos, pero creo que ha valido la pena. Es difícil elegir un caso entre 185 que tiene esta obra, pero yo me quedaría con uno, no por la importancia en sí de la historia, sino porque parece que hay una especie de prueba científica de trasfondo, ¿no? Y se trata del caso del ídolo de la fertilidad del pueblo de Almargen. Allí se descubre hace 10 años una pieza, un ídolo de la fertilidad que conjuga los dos sexos, o sea, por una parte es una piedra con forma fálica y tiene también el elemento del embarazo, parece que la piedra tiene esa especie de protuberancia, ¿no? Y este tipo de elementos se utilizaban en el pasado, sobre todo en la época del Neolítico, para, por una parte, fertilizar lo que son cosechas y por otra parte el ganado, o sea, se colocaba en posición vertical y parece que aportaba una magia especial a ese lugar donde estaba ubicado, ¿no? Y bueno, cuando se descubre hace 10 años, empieza a surgir una especie de rumor popular en el cual se dice que las mujeres que tocan la piedra, que la rozan, se quedan más fácilmente embarazadas. Incluso, fíjate qué curioso, dicen también que los hombres que tocan la piedra, la pareja también parece que siente ese beneficio especial de quedarse en estado de una forma mucho más fácil, ¿no? En Cortijo Jurado, en una ocasión en la que estábamos haciendo la Ouija, yo como observador, yo no estaba participando, y de pronto aparece el supuesto ente, el supuesto espíritu de una joven, decía que se llamaba Elena, que tenía 14 años, que fue asesinada en ese lugar y que estaba enterrada en el mismo patio. Entonces, claro, nosotros rápidamente le preguntamos en qué lugar concreto del patio se encontraba para intentar pues buscar su cadáver, caso de que fuera real, ¿no? Y de pronto el máster, el tablero, nos dice señal, o sea, esa es la palabra que aparece. No sabemos qué significado tenía en ese momento, nos quedamos un poco anonadados, la Ouija deja de funcionar, o sea, el máster queda estático. Y al momento de salir de la habitación, cuando ya se termina la sesión Ouija, pasamos por ese pasillo principal que tiene un gran ventanal que da al patio y en ese momento vemos a lo lejos, en el mismo patio, a ras del suelo, una especie de figura blanquecina, vaporosa, con forma yo diría que de mujer, por la figura en sí, por la forma del cuerpo, de la ropa. Esa figura dura solamente unos segundos y luego desaparece. Evidentemente toda la gente que iba conmigo salió corriendo en estampida. Y lo curioso es que tiempo después, en ese lugar concreto donde se había aparecido ese ser especial, se encuentra el acceso a un pozo, ¿no? Entonces lo resaltante de este caso es que habíamos sido testigos de algo absolutamente insólito y que no tiene ningún tipo de explicación. Pero casos como este me he enfrentado a pocos precisamente por eso, por dedicarme más a la faceta del periodismo de investigación más que lo que sería la parapsicología. Realmente me gustaría ser testigo de determinadas historias, ¿no? Evidentemente, cuando he investigado algunos casos, pues a veces pienso que me gustaría poder viajar a ese pasado para poder presenciar algunas de esas historias. Desde hace algunos años para acá el fenómeno ufológico, el fenómeno ovni, yo creo que porque me he tropezado con él casi de casualidad, o sea, cuando he salido a investigar, pues poco a poco me he ido dando cuenta de que cada lugar donde ponía el pie y me encontraba con alguna historia que aparentemente era de corte religioso o de corte incluso paranormal, a veces tenía de trasfondo el fenómeno ovni, ¿no? Muchos de los casos de apariciones marianas que se han dado, el testimonio inicial, la descripción que dan los testigos no tiene nada que ver con la que luego ofrece la Iglesia o ofrece la propia sociedad, ¿no?